Iniciamos pues con la conferencia magistral sobre aspectos legales de la reforma educativa. Compañeras y compañeros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 38, a través del Colegiado de Desarrollo Educativo y Cultural e Innovación Pedagógica, dan a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral sobre aspectos legales de la reforma educativa, misma que será impartida por el licenciado José Moreno Reina. Bienvenidos sean todos ustedes. Es muy grato para todos nosotros el poder contar en esta tarde con la presencia de distinguidos maestros de la dirigencia nacional y seccional. Damos la más cordial bienvenida a los compañeros representantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, nuestra organización sindical. Bienvenidos. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia del maestro Rubén Delgadillo Romo, secretario general de nuestra organización sindical. Bienvenido, maestro. Y por supuesto, damos la más afectuosa bienvenida al licenciado José Moreno Reina, quien será el encargado de dictar la conferencia el día de hoy. Bienvenido, licenciado. Escuchemos los propósitos de esta conferencia a cargo del profesor Jesús Valderas Fuentes. Propósitos. Número 1. Ofrecer al magisterio agremiado a la sección 38 del CENTE de Educación Básica y Media Superior el sustento e interpretación legal y laboral de la reforma educativa, en particular la Ley General del Servicio Profesional Docente. Número 2. Difundir entre los docentes de educación básica y educación media superior, mediante el portal de la sección 38 y DVDs, la conferencia magistral Aspectos Legales de la Reforma Educativa, a través de los secretarios generales, delegacionales y representantes de centros de trabajo en el Estado. Gracias. A continuación vamos a dar a conocer el currículum del conferencista de esta tarde, el licenciado José Moreno Reina. Sus estudios profesionales: licenciado en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciado en Lengua y Literatura Española en la Escuela Normal Superior del Estado, maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, curso de posgrado en Derecho Laboral, congresos, asistente y como participante en el mes de abril del 90 en Natal, Brasil, al Congreso Internacional del Trabajo y Previsión Social, en noviembre del 90 en el Estado de México al primer Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo, en el octubre del 2005 en Caracas, Venezuela, al cuarto Congreso Iberoamericano de Desarrollo del Trabajo y la Seguridad Social, en el 2006 en La Habana, Cuba, al Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el 2007 la conferencia Formación y Modernización Sindical en el marco de la Jornada de la Nueva Cultura Laboral, en el 2007, 2008 y 2011 en San Lorenzo del Escorial, España, en donde se tomaron algunos seminarios denominados el Nuevo Ciclo Político en América Latina, entre otros. Su experiencia laboral es apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social del 85 al 88, en el Departamento de Relaciones Laborales. Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el 89 al 91. Director general del 91 al 92 del Gobierno del Estado de Zaragoza, de Coahuila de Zaragoza. Su actividad como docente ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Jurisprudencia de la propia Universidad Autónoma de Coahuila. Catedrático del 2004 al 2009 en el posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, Cátedra de Derecho Procesal del Trabajo. Además, director de la Facultad de Jurisprudencia del 2003 al 2006 y del 2006 al 2009 de la Universidad Autónoma de Coahuila. Distinciones, entre algunas otras, ha tenido nombramientos de visita ilustre al país de Chile, otorgado por la Municipalidad de la Provincia de la República,
nombramiento como huésped distinguido en Mérida, Yucatán, en la ciudad de Garanda, Nicaragua, en el 2009. Esto, entre otros. Actualmente, el licenciado Moreno Reina es abogado postulante desde 1993 a la fecha, propietario del derecho del despacho especializado en negocios jurídico-laborales, asesoría, consulta y litigio especializada en materia laboral. Con ustedes, el licenciado José Moreno Reina. Pedimos a nuestras autoridades, si son tan amables, de ocupar los lugares correspondientes para dar inicio con esta conferencia. Gracias. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Ante todo quiero agradecer y reconocerle al profesor Rubén Delgadillo, secretario general del comité de esta organización sindical de maestros, que me invite a compartir con ustedes algunos comentarios y reflexiones en relación a lo que comúnmente se le ha denominado reforma educativa. He tratado de hacer una presentación acorde a los requerimientos que me fueron solicitados. Disponemos de 30 minutos para hacer una reflexión sobre esto. Es un tema bastante amplio. Intentaré ser breve e intentaré además ser claro, sobre todo con los puntos que pudieran ser del interés de ustedes. Tocaré temas relacionados solamente con cuestiones jurídico-laborales. Quiero decirles que yo no soy miembro de esta organización, ejerzo mi profesión solamente desde mi despacho, y ello me lleva a reconocerle al profesor Rubén Delgadillo su invitación, porque además de cuando me invita no me hace ningún señalamiento de qué comente y qué no comente. Entonces esta es una plática libre, en la que hago notar también puntos de vista particulares. Hago el comentario porque habrá cuestiones propias internas relacionadas de relación entre el sistema, las autoridades locales educativas y la organización social sindical de ustedes que probablemente desconozco. Pero en relación a los temas jurídico-laborales que atañen a la relación laboral, al ingreso, a la permanencia y a la terminación, intentaré ser muy claro con ustedes y aclarar cualquier duda que en ello tengan ustedes y lo puedan repetir. Entiendo también que es una plática de entrenamiento para que haya posibilidad de que ustedes puedan repetir o distribuir o comentar, incluso aclarar también dudas en sus lugares de origen. Miren, comúnmente le han llamado a este tema la reforma educativa. Y por reforma educativa tendríamos que aclarar en principio de cuentas que se le llama a la reforma y adición que se le hizo al artículo 3º constitucional, a la expedición de una ley general de educación que se reformó o se adicionó, a la ley del Instituto Nacional de Educación de Evaluación y a la ley general del servicio profesional docente, que es la ley que ha generado mayor dudas, oposiciones, reflexiones entre los profesores de la educación. Eso es a lo que le llaman reforma educativa. Insisto, 3º constitucional, ley general de educación, ley del Instituto Nacional para la Evaluación y la ley general del servicio profesional docente. Entonces el tema es bastante amplio. De entrada me dirían, ¿dónde podríamos ubicar esta reforma? No podría explicar esta reforma sin haber explorado antes la evolución, la modificación que le hicieron al artículo 3º constitucional, al 73 constitucional, porque la Cámara de Diputados tuvo que adicionarle al 73 constitucional las facultades de la Cámara o del Congreso de la Unión para legislar en materia de servicio profesional docente, sin tocar el artículo 123. Sí les debo decir que de entrada, en una revisión y sin duda alguna, les puedo decir que las relaciones laborales de los trabajadores de la educación con las autoridades educativas siguen estando en el marco del apartado B del artículo 123 constitucional. No tengo ninguna duda sobre eso. Muy bien, entonces como la reforma educativa se refiere básicamente se refiere a estas leyes que les acabo de comentar, quise hacer una selección muy breve de lo que dispone la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y hacer una exposición más amplia sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente para dedicar mayor tiempo a esto. Bien, de entrada compartirles que la Ley General de Educación es el marco
finalmente de la ley del Instituto de Evaluación y de la ley del servicio docente. Entonces, entre ellos, por ejemplo, algunas datos que ustedes deben de conocer. ¿Qué es lo que provocó estas tres leyes? Pues bueno, la reforma del artículo 3º constitucional. Se habla que el Estado retome la rectoría en la educación. Yo quiero decirles que en realidad en lo que leo, es una recentralización, o sea, un movimiento distinto a la federalización que se llevó con años anteriores y que ustedes también ya conocen. En aquel momento fue descentraliza la educación, que no era otra, o federaliza la educación, que no era otra cosa más que estatiza, que no significa más que los estados sean los responsables en las relaciones laborales con sus trabajadores de la educación, y ahora me parece que en un esquema ciertamente complejo, el Estado expresa diciendo el Estado retoma la rectoría de la educación, cuando en realidad centraliza el ingreso, la permanencia y la terminación de las relaciones laborales de los trabajadores de la educación, que no es el caso, insisto, no es el caso completamente de la sección 38, porque hay estados en el país que tienen sindicatos, secciones como en Coahuila, la quinta, que originalmente vienen federalizados, la 38, que son puramente desde su origen trabajadores al servicio del Estado, y otras que tienen otros fenómenos de organización sindical en estados como Tabasco, como Veracruz, en donde incluso han creado sindicatos independientes, que genera otro tipo de conflictos porque los agremian organismos descentralizados y eso genera otras consecuencias jurídico-laborales que no es el caso de esta organización. Bien, entonces retoma el Estado con la Ley General de Educación y por supuesto en esta ley declara que es de orden nacional, define la organización del Instituto Nacional de Evaluación y deja claro que para ejercer la docencia en el país tendrá que ejercerse conforme a estos instrumentos legales, el Instituto Nacional de Evaluación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Quiere decir que al margen de ellas no podrá ser posible ejercerla. Incluso lo aplica para las escuelas públicas del Estado e incluso para particulares. Hay un dato relevante que me parece que también debe ser conocido por ustedes y que estoy seguro generará una serie de reflexiones posteriores. Miren ustedes, dice, la inscripción y acceso a escuelas, evaluaciones o exámenes o entrega de documentos no está condicionado al pago de contraprestación alguna. En la letra de este artículo de la Ley General de Educación, quiere decir que título, exámenes, documentos, certificados, se los van a tener que entregar a los alumnos si aun y cuando no se hayan pagado o tenga problemas para el pago y la obtención de estos documentos. Me parece innecesario, no sé si estamos en la diapositiva número 3, me parece innecesario la incorporación en la Ley General de Educación que hablen de un concepto de salario profesional digno. Me parece innecesario porque el capítulo por antonomasia que habla de las relaciones laborales en México es el artículo 123 constitucional. Y el 5º constitucional pues garantiza la libertad de trabajo y lo otorga como una garantía individual que ahora le han llamado una garantía fundamental. Pero el 123 constitucional es el que nos habla de las relaciones laborales, de la permanencia, de la estabilidad, del salario, etc. El agregar un concepto de salario profesional digno me deja de entrada algunas interrogantes. Primero, la colocación en el artículo 3º. 2, me parece nada más una falta de tino, porque o quiere decir que el anterior no era digno, o que otros salarios no lo son, o que el salario mínimo no lo es, lo cual ya lo sabemos todos, pero la ley habla de salarios mínimos profesionales y mínimos generales, o salarios contractuales. Es inútil, pero lo incorpora, y en la incorporación lleva la penitencia, porque entonces habrá oportunidad de que las dirigencias sindicales necesitamos salarios dignos como lo establece la Constitución. Muy bien, la Ley General de Educación también traslada al Instituto de Evaluación y a la Ley del Servicio Profesional Docente temas de permanencia y temas de ingreso, aduciendo que la permanencia frente a grupo, que es lo que pondera muchísimo estas leyes, tiene o provoca mejores condiciones económicas para los trabajadores y un mayor reconocimiento social. Crea los consejos de participación
social en la educación, que es el único capítulo en el que se refiere a la organización sindical, el único. Pero me parece que en ese sentido, a través de estos consejos de participación, puede incorporarse la representación sindical y opinar. Ahorita lo voy a decir más adelante, porque me parece que estas leyes permiten o ensanchan la posibilidad de participación de las organizaciones sindicales de profesores, lo digo con honestidad, y entonces crea un organismo social porque está integrado por miembros de la sociedad, porque está integrado por representantes de organismos sociales, incluso de los sindicatos. Muy bien, entonces vamos a opinar a partir de, bueno, van a poder opinar a partir de estos consejos, el rumbo, las directrices, la orientación o incluso destacar las fallas de la impartición de los programas de educación o de la orientación que tiene la educación pública en cada estado. Esos artículos transitorios, que es voy en la 4, de la Ley General de Educación, también para informarles a ustedes, dispone de algunas reglas bastante interesantes. Miren, por ejemplo, nos dice que en 6 meses, a partir de la promulgación de estas leyes, en 6 meses los estados tendrán que hacer una adecuación en sus leyes estatales. Quiere decir entonces que todas las leyes estatales, ahorita me voy a referir a ellas, pero las leyes estatales que hablen sobre el ingreso de los trabajadores, sobre su permanencia, etcétera, todo lo que tenga que ver con ingreso, permanencia y terminación de relaciones laborales, queda abrogada, que en términos comunes quiere decir, señores, esas leyes ya no van a ser aplicables. ¿Okay? ¿Se van a tener que hacer otras? Sí. ¿Cómo? Acorde al espíritu de estas leyes. Pero lo que estas leyes no prohíban o no limiten, se puede incorporar. Y en mi opinión, que puede ser discutida o pueden no estar de acuerdo otros profesionistas, en mi opinión, trae muchísimas cosas que permiten la incorporación y la participación de la organización sindical de maestros y la incorporación en las leyes estatales o normas estatales que le den mayor certeza a las relaciones laborales que tiene el Estado con los trabajadores de la educación. Muy bien. La ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es la ley que organiza a este instituto y en ella establece facultades y prerrogativas de ese instituto, que son básicamente, ustedes ya las conocen, publicar y ejecutar los lineamientos sobre la evaluación a docentes, ingreso y a los activos, publicar los estándares o crear los estándares, no sé, todos los instrumentos de evaluación y de medición para aplicar la ley del servicio profesional docente le corresponde al Instituto Nacional de Evaluación. En realidad, quien ejecuta la ley del servicio profesional docente, en una gran medida, es este Instituto Nacional de Evaluación. Y otras lo tendrán que aplicar las autoridades educativas, tanto locales como federales. Llámese autoridades locales educativas, la Secretaría de Educación Pública del Estado, o bien la Secretaría de Educación Pública Federal. Eso es todo lo que se refiere a la ley del Instituto Nacional de Evaluación. Y ahora me quiero referir a esta Ley General del Servicio Profesional Docente, y quise empezar comentando a qué se le llama reforma educativa, porque pareciera que la reforma educativa solamente es la Ley General del Servicio Profesional Docente, y no lo es. Es la Ley General de Educación, la ley que crea este instituto, las reglas que rige este instituto, las facultades que tiene este instituto y, por supuesto, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Bien, de entrada, ¿cómo es la estructura de esta ley? Poco calor. ¿Cómo es la estructura de esta ley? Miren, esta ley tiene, sí, la siguiente, esta ley tiene, vamos a ir rápido, no hay problema. Esta ley tiene 5 títulos, que son los que destaco aquí, y un capítulo de transitorios bastante amplio y muy controvertido. Si ustedes observan, en los títulos, el segundo es el que habla del servicio profesional docente y es el que nos habla del ingreso, de la permanencia en el servicio, y a ese me voy a referir particularmente más adelante. Por ahora, quiero destacarles, también le comentó ahorita al profesor Rubén, hago un paréntesis. He sido invitado en varias ocasiones ya a tratar este tema en diversos foros. Probablemente alguno de ustedes estuvo en una plática que di, invitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia
sacó algunos temas relevantes e invitó a algunos profesionistas para que hablaran sobre el tema, y fui invitado para hablar de la reforma educativa. En esa plática que di a quienes asistieron fue muy orientada a temas legales y constitucionales, pero le decía al profe Rubén ahorita que mientras más la leo, mientras más la reviso, menos motivos encuentro de preocupación, y lo quiero decir con sinceridad, menos motivos. O sea, el digerir más y más esta ley me hace decirles con sinceridad que encuentro menos motivos. O sea, quizás las reglas más rigurosas sean para los de nuevo ingreso y para la organización sindical, que tendrá que, insisto, que tendrá que inventarse o ser muy creativo para generar los espacios de gestión y de participación que se pueden dar a partir de la ley. Pero incluso a los activos no, algunas cuestiones probablemente, pero no le veo un mayor motivo de preocupación. Ahorita lo comentaré. Antes de referirme a los temas torales de ingreso y de permanencia, decirles que la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues claro, la declara una ley nacional y de observancia general en todo el país, que tiene por objeto regular el servicio docente, y que esa ley se aplica a los docentes, al personal en funciones de dirección y supervisión que estén en los estados, en los municipios, en el DF y en la federación. Miren ustedes, destaco, no viene toda la ley, por supuesto, estoy destacando solamente temas que seguramente son de interés de ustedes y de muchas otras personas. Habla de un nombramiento, y lo dije en la plática que di en la Corte. Habla de nombramientos y les otorga diversas categorías, provisionales, por tiempo fijo, definitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí debo decir que en mi opinión fue un exceso. Miren, para adquirir definitividad los de nuevo ingreso, según sea en el renglón o en la categoría de educación básica o media superior, es distinto el tiempo para adquirir una definitividad. Pero con independencia de que sean distintos los tiempos, por lo menos hablan en un caso de 6 meses y en otro caso de 2 años, con una evaluación intermedia al cumplir el año, que eso genera algunas dudas y grandes expectativas. Les decía, el público ayer era mayormente profesionista, abogado. Les digo, cuando reformaron la ley del trabajo, la reglamentaria del apartado A, hubo un cuestionamiento tremendo. Les digo con certeza porque también fui invitado por la Cámara de Diputados a compartir reflexiones sobre la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Hubo una discusión porque se incorporó el contrato a prueba, que habla de 30 días, y luego se incorporó la contratación de capacitación inicial, que duraba 3 meses, y solamente a gerentes, directores, o sea, funciones gerenciales, esa temporalidad podía durar hasta 6 meses entre el contrato de capacitación inicial y un contrato a prueba de 3 meses que permite la ley para este tipo de funcionarios que son gerenciales o con funciones de dirección. Pero el plazo mayor son 6 meses. Aquí se lo pasaron, el mínimo es de 6 y hasta 2 años. Creo que sí es un punto que tendríamos que destacar. No les aplica, por supuesto, a los activos. Les aplicará a aquellas otras generaciones que vengan a seguirlos a ustedes. O sea, endureció, y ahí sí tendríamos que tener, con toda honestidad, si esas nuevas generaciones, cuando adquieran su contratación y estén contratando, o sea, quiero desde ahora dejar la posibilidad legal de discusión. Si cuando entren, tengan 1 año, si no han sido evaluados nadie, si ha estado permanentemente, invoque un principio constitucional de quedarme en mi plaza. ¿Me explico? ¿Ok? Muy bien. Un punto innecesario: las leyes estatales y las propias leyes que aplicaban en el ámbito del país definían con claridad con quién es la relación jurídico-laboral entre los trabajadores de la educación y el Estado. Me parece que también se abusa de una reiteración en un ordenamiento jurídico que no tenía por qué hacerlo aquí,
cuando ya estaba regulado y está claro quién otorga un nombramiento y con quién se establece la relación jurídico-laboral. Esta Ley General del Servicio Profesional Docente también nos deja claro las competencias de las autoridades locales educativas y las competencias de las autoridades federales educativas. De las autoridades locales educativas, me queda muy claro que da un buen margen por lo que se refiere a la educación básica. En la educación media superior tendrá que hacerse una tarea muy compartida entre autoridades locales o las autoridades estatales con las autoridades federales. Entre otras, pues, la certificación de evaluadores. Miren, viene acá, no, hombre, aquí voy en el tema 10, voy en la 10. Ahí mero. Abajo dice certificación de evaluadores, no, ahí mero, certificación de evaluadores. Lo compartía también en mi plática anterior. Habla la ley de aplicadores, evaluadores, tutores, que nada más menciona y no dice quiénes son. Miren ustedes, para la parte toral de la ley de servicio profesional docente, todo ese ejército de personas para poderlo aplicar en todo el territorio nacional, ¿de dónde los van a sacar? Quisiera preguntar. O sea, si dentro de la misma base magisterial, ¿quién los va a certificar? El instituto. Muy bien, ¿bajo qué reglas los vas a certificar? O los lineamientos y parámetros sí los va a expedir ese instituto, pero tratándose de educación básica, escucha y los estados podrán proponer, lo cual me parece sano, proponer lineamientos o parámetros que se incorporen a las convocatorias, concursos o lineamientos de evaluación, porque evidentemente el México que vivimos es distinto del norte del sur, ¿no? Miren, en la diapositiva número 11, quise y quiero ejemplificarlo. Aquí puse con negritas, autoridades educativas locales, ¿cuál es su competencia? Y miren ustedes, propuestas de perfiles, parámetros, indicadores de carácter complementario. Quiere decir que se podrá compartir con las autoridades, con la Secretaría de Educación Pública, que voy a hacer un paréntesis, aunque no sé si esto me esté permitido o no, pero pues quien está explicando la ley es el sindicato, y no veo a ninguna autoridad explicando la ley, y aquí de veras que se llevan las palmas la organización sindical, porque lo ha hecho en varias jornadas, y no se ve en ninguna parte las autoridades oficiales de la SEP diciendo, señores, calma, no pasa nada, esta ley está así. No se ve. Entonces, pero la ley permite, y obviamente tenemos que tener un conducto de gestión para que se coloquen los parámetros complementarios, las opiniones, pues tendrá que ser a partir de una organización sindical, o querrán tener entonces esos parámetros complementarios por organismos sociales, bueno, pues que lo hagan a través del Consejo de Participación Social, y también que lo hagan a partir del gremio que representa las relaciones laborales, con quien al menos hasta hoy hay titularidad de relaciones laborales, ¿no? Muy bien. Selecciona y capacita a los evaluadores conforme a los lineamientos del instituto. Todavía no hay lineamientos. No hay lineamientos. Van a ser dentro de los 6 meses los lineamientos. O sea, nos vamos a llevar por lo menos, a lo mejor, entre que salen los lineamientos o entre que se acuerdan los lineamientos, no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar. Porque desde ahora les quiero decir, o sea, aplicar una evaluación simultánea en todo el país, saca los aplicadores, saca los evaluadores, las acciones legales en contra de los lineamientos cuando sí, o sea, no los conocemos. Pues los lineamientos tendrán que respetar forzosamente los criterios de ingreso y los criterios laborales que están vigentes en la relación laboral sostenida de los trabajadores con el gobierno. Entonces, pues en el marco de esa discusión, yo creo que todavía nos falta tiempo por conocer y tiempo por saber cuál es su ámbito de aplicación, qué características tiene, qué niveles se evalúa, falta un montón de cosas todavía por saber. Muy bien, en sí mismo, en términos numéricos, aplicar la evaluación simultánea no lo creo. Entonces tendrá que tener regiones, pasos, estados, no lo sé, pero además los resultados, pero además la ley habla de una evaluación al menos cada 4 años. Y en 4 años, señores, yo no sé qué pasa. Habrá gente que se jubila, se pensiona, se capacita, renuncia, termina, un montón de cosas, ¿no?
Y imagínense, que, bueno, 12 evaluaciones, estamos hablando de 8 años. Y, bueno, dice por lo menos, ciertamente, ¿verdad? Ciertamente, pero bueno, esa es la referencia que nos da la ley. Y vienen otras funciones, como si estoy en la diapositiva número 12, por favor, aplicar los procesos de evaluación, y miren este que me parece interesante. En la número 2 dice, administrar la asignación de plazas conforme a los puntajes obtenidos en los concursos de oposición. Autoridades locales educativas, sus competencias conforme a la ley del servicio profesional docente. Genera también muchas dudas, y la verdad, algunas, o más que todo preguntas, porque algunas que incluso no he podido cavilar, me dice, oye, se publica la lista de profesores docentes, que fueron evaluados de nuevo ingreso. Pues que hay, digamos, hipotéticamente 10 plazas, entonces en los términos o a la letra de esta disposición se van a escoger los 10 primeros que aparecen. Pero resulta que el primero ya no está aquí. Bueno, la lógica me indica que entonces que empiezo con el 2. Pero el 2 sí está aquí, nada más que está incapacitado. ¿Qué hacemos con él? No puede entrar. Bueno, y el que aparece como 3 está en proceso de jubilación o de pensión. Entonces, ¿lo resuelve la ley? No lo resuelve. ¿Cómo lo tenemos que resolver? En cuestión propia, directa, interviniendo, hablando, argumentando, diciendo, no señor, no le queda. Y además, bueno, en esos criterios complementarios me parece que tenemos un gran espacio de trabajo, porque lo que veo aquí, me parece que no conocemos los lineamientos, ni los estándares de evaluación, pero me parece que tiende a ser más que todo una medición. Y bueno, pues hay otros factores muy importantes en la práctica docente, ¿no? La disciplina, los valores éticos, la forma en que te conduces con el alumno, no solamente la medición de conocimientos o de habilidades, ¿no? Entonces, hay un grandísimo trabajo que hacer ahí para influir sobre las autoridades educativas locales. Muy bien. Fíjense, en esta última parte, dice la ley del servicio profesional docente, que es competencia de las autoridades locales educativas celebrar convenios con instituciones para que participen en la realización de concursos de oposición y de evaluación. Bueno, esto quiere decir entonces que la SEP podrá hacer convenios o contratar otros institutos o instituciones para que diseñen un proceso de evaluación. Aquí nunca limita el sindicato, y no dice que ahí no podría participar. Y podemos, claro que puede crear una institución, o tiene muchísimas acciones previas que puede hacer. Muy bien, me voy a la diapositiva número 13. Miren, antes les mostré a ustedes los títulos, ahora quiero mostrar los capítulos de la ley, y cómo ya se ve más clara un orden de el propósito, de la mejora, del ingreso, y luego obviamente desde el ingreso pues es la promoción, en la función, otras promociones, reconocimientos, de la permanencia, que no dice ahí, pero en realidad de la permanencia habla de la terminación, como ocurre en las relaciones laborales comunes, de contrato, puede evolucionar, mejorar, la relación puede terminar. ¿Cómo puede terminar? Pues por renuncia, por cese, por incapacidad, por muerte, etcétera, etcétera. Aquí se quedó cuidadosamente, dice nada más en permanencia, pero en permanencia habla de estas hipótesis. En la siguiente diapositiva aquí se destaca un punto muy interesante, porque hace mucho hincapié esta ley a la evaluación, y se habla de una evaluación interna que va a tener, por ahí va a empezar en las escuelas o en los centros educativos. Pues a mí me pareció importante compartirles, o sea, esta evaluación interna la conduce el director. Me pareció importante compartirles que esta evaluación interna no arroja, no es constitutiva de la evaluación a la que se refiere la ley. Vaya, en esta evaluación interna no es la que será motivo de suspensión, terminación, nada. Esta evaluación interna solamente se podrá estar ejerciendo o ejercitando, aquí sí lo puedo decir, ejercitando, solamente para estar preparando, saber en qué estatus están los trabajadores de ese centro o de esa escuela,
y dónde hay que fortalecer. O sea, esta evaluación interna no tiene nada que ver con las sanciones, pero sí tiene que ver con la preparación previa a una evaluación ya oficial como la que refiere esta ley. Muy bien, ingreso al servicio. La siguiente. Pues así lo dice la ley. Señores, se van a hacer concursos públicos, van a ser expedidas por las autoridades educativas y organismos descentralizados. ¿Por qué habla de organismos descentralizados? Si se fijan, también la ley es recurrente al hablar de organismos descentralizados. Ocurre, también lo compartí en mi plática anterior, ocurre que en la idea de los servidores públicos, porque además así era, había dos formas de dividir la administración pública: administración centralizada y administración descentralizada. La centralizada es todo lo que ustedes conocen: CEP, Procuraduría de Justicia, Secretaría de Hacienda, del Medio Ambiente. Eso es la administración pública centralizada. Y la descentralizada es aquellas funciones que tiene que hacer el Estado, pero que lo puede hacer a través de organismos descentralizados, cuya característica principal es que tienen personalidad jurídica propia y tienen patrimonio propio. Quiere decir que tienen un gran margen de gobernarse, por decirlo así, esos mismos organismos. Es el caso del IMSS, es el caso de Pemex, es el caso de Comisión Federal de Electricidad y es el caso en estados de Aguas de Saltillo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla esta ley de organismos descentralizados? Porque cuando se llevó aquel proceso, si no mal recuerdo, fue en el 90, el acuerdo de federalización de la educación en el 92. En el 92, ese mismo acuerdo también hablaba de las relaciones laborales de los docentes, que fue una estatización. Estado, hazte cargo de las relaciones laborales tú de tus trabajadores. Bueno, cuando los estados se convirtieron en patrones, porque eso es, cuando el Estado se convirtió en patrones también de los trabajadores entonces federales, ¿cómo los incorporo? Porque hay algunas disposiciones legales y constitucionales que hablan, ustedes lo saben, trabajo igual, salario igual, y era evidente que había condiciones de trabajo diferentes. ¿Cómo los incorporo? Algunos estados crearon organismos descentralizados, otros crearon institutos, otros crearon otras formas, comisiones, etcétera, etcétera. En Coahuila se creó un instituto descentralizado, el cual al principio se adscribieron ahí esos trabajadores, sin saber, como no los supieron, aquí no causó mayor problema, pero en otros estados sí creó problemas legales de muchísima confusión. ¿Por qué? Porque si esto fue en el 92, en el 96 la Suprema Corte de Justicia avienta una jurisprudencia donde dice: señores, las relaciones laborales de los organismos descentralizados con sus trabajadores se conocen y se resuelven en las juntas de conciliación y arbitraje del apartado A y no del B. Y creó muchísima confusión, una confusión tanto de la autoridad, de los abogados, de los litigantes, que tuvimos algunos que entrarle, incluso, también lo digo con humildad, tuvimos que entrarle a aclararle a la autoridad cuál era el marco de su actuación frente a este tipo de organismos. Aquí ha pasado, han demandado a la DIPETRE, y en dónde está, pues es descentralizado, me la llevo a la junta local o la junta o a un tribunal estatal burocrático, ¿me explico? Entonces tuvimos que entrarle al quite a explicar a qué se refería esa jurisprudencia, por qué era ese marco, etcétera, etcétera, que aquí también lo podremos hacer. Bien, nos define, estoy en la 15, en los concursos se utilizarán, dice, perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación definidos conforme a la ley. Pues sí, entonces ese ingreso se va a definir por las reglas de la ley y por los perfiles, parámetros, indicadores que aún todavía no conocemos. En la siguiente, que es la 16, me adelanté antes porque consideré que era oportuno hacerlos de antes, pero miren ustedes cómo el ingreso a una plaza docente en educación básica y en una media superior se marcan tiempos de estabilidad. Cuando hablo de estabilidad, quiero decir cuando te hacen un trabajador de plaza definitiva, o sea, no temporal, no interino, no suplente, la contratación de base definitiva. ¿Cómo se utilizan esos tiempos para adquirirla? Ahí probablemente haya motivo, no de los vigentes, haya motivo de los que ingresen, porque en México, y ese es un principio constitucional, no tengo duda en decirlo, y lo digo con responsabilidad, en el país
la contratación de los trabajadores, por regla general, de entrada, es por tiempo indefinido. Y solamente por excepción, es por tiempo determinado, temporal o por tiempo fijo, pero esa es la excepción. La regla general es que la contratación es por tiempo indefinido. Entonces, ese artículo que impone esas reglas para adquirir la estabilidad seguramente será motivo de debates en otros momentos. Y me adelanto de una vez, porque es un tema que también está muy presente entre, bueno, lo he advertido, nos podemos amparar. Y ahí andan un grupo de abogados diciendo, se pueden amparar, ampárense contra la ley. A ver, lo explico, intento explicarlo de una manera muy sencilla. Sí es posible ampararse, nada más que tiene efectos diferentes. El amparo que se puede hacer ahorita es solamente contra la constitucionalidad o no de esa ley o de cualquiera de las leyes que mencioné. Nada más. No tiene que ver con que si presento un amparo me la dejan de aplicar a mí. Eso ahorita no es posible. No es posible porque no hay lineamientos, porque no hay indicadores, porque no te han aplicado ninguna regla a ti. O sea, las leyes tú te puedes amparar cuando se promulgan, o bueno, cuando se ponen en vigencia. Si tú estás en el supuesto, que lo están todos los trabajadores de la educación, y consideran que esa ley es inconstitucional, pues sí se puede amparar. Cualquier profesor, por eso les pide nada más una credencial y un documento que acredite que eres trabajador de la educación. Y ahí tendrás que decir, pues es inconstitucional porque la contratación se contradice con lo que dice el 123, etcétera, 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 etcétera. Pero para los activos, alegar motivos de inconstitucionalidad. ¿Cuándo sería otro segundo momento para ampararme? Cuando te llame la Secretaría de Educación Pública y te diga, a ver, Juanita, Rubén, venga para acá, le voy a aplicar este lineamiento y esta norma derivada de la Ley General de Educación, de la ley del Instituto Nacional de Evaluación y de la ley del Servicio Profesional Docente. Si esa aplicación, que se la actualicen o se la individualicen a él, le produce una lesión en su esfera jurídica de las relaciones contratadas, ahí sí, en ese momento podremos invocar un amparo que va a versar sobre la legalidad y la constitucionalidad, pero en ese momento. El otro, a mí me parece, y también digo, bueno, pues, no recibí instrucción de no decir que sí, que no. A mí me parece, con toda honestidad, que la constitucionalidad de la ley está, o sea, yo lo haría si fuera el presidente o si fuera el secretario de Gobernación, etcétera. A ver, pregúntenle a los ministros si hay algún motivo de inconstitucionalidad ahí, porque si hay, pues ni la promulgo. Y si se la aventaron sin consultarla así, entonces sí me parece que no creo. Entonces, por eso, los motivos de constitucionalidad de la ley no creo que vayan a ser motivo de una resolución en juicios de amparo. Sí, como lo estoy diciendo ahorita, cuando individualicen en tu persona que violente alguna de las condiciones de tu esfera jurídica ya preestablecida, digamos, profesor Valderas, por efectos de la ley de servicio docente, el aguinaldo de tantos días que usted venía recibiendo ahora va a ser de 15. Pues, usted viene y me consulta, sí, claro que sí, nos vamos a defender, por supuesto. ¿Por qué? Porque él ya tiene un derecho adquirido que no puede ser removido así. Ah, pero los de nuevo ingreso les dicen que los van a contratar con 15, ¿se puede? Sí. ¿Por qué? Porque acaban de ingresar ellos a un nuevo orden normativo. ¿Ok? Muy bien. Me paso a la siguiente, en la 17. Seguí mencionando los plazos en cuestión al ingreso, de cómo se adquiere una definitividad. Vamos a pasarnos a la 19, que también ha generado una serie de incertidumbre. Miren, pues sí, los evaluadores deben estar evaluados y certificados por el instituto, que todavía no sabemos quiénes van a ser o cómo los van a certificar o de dónde los van a sacar. Genera una inquietud. Oye, las 3 evaluaciones, tengo 3 evaluaciones. La segunda y la tercera, bueno, la primera será dentro de un lapso, al menos la primera, de 4 años, nos dice ahí la ley. ¿Cuándo lo van a aplicar? Pues no sabemos. Lo que sí sé es que pues tienen que estar los lineamientos, los indicadores, etcétera, etcétera. Pero vamos a imaginar que ya estuvieran. Y
reprobamos o no aprobamos o no somos promovidos, se han usado muchos términos, en la segunda y en la tercera, cada una durante un lapso de 12 meses. Bueno, si no paso en la primera y en la segunda, tengo que hacer una capacitación y me acompaña un tutor que no sabe, digo, una persona ahí que no sabemos quién sea todavía. Vamos a esperar a quién se refiere en los lineamientos y genera, por supuesto, una duda, si se va con salario, si va con la mitad del salario, si va con prestaciones, si sigue acumulando antigüedad o no sigue acumulando antigüedad. Bueno, todas estas cuestiones, algunas resueltas de forma ambigua, otras no, tendrá que ser, o sea, no lo trae la ley, con claridad no lo tiene. ¿Me explico? Con claridad no lo tiene. ¿Es una causa de suspensión de la relación laboral? Si llegan a considerar que es una causa legal de suspensión de la relación laboral, entonces el efecto legal es que cesan las obligaciones recíprocas, yo de pagarte salario y tú de prestar el servicio. Así está claro. Pero no lo dice. Este tema, entonces, tendrá que ser cuando se actualice, o más adelante que conozcamos los lineamientos, tendremos que aclarar, porque si dice sin salario, sin antigüedad, sin esto, podrá ser un motivo de combate a esas disposiciones. ¿Ok? Muy bien. En la 20, destaqué algunos puntos también de interés, de la permanencia en el servicio. Dice, las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección, supervisión en la educación básica y media superior. Esto ya les aplica a los que están activos. Esto es dirigido a ellos. ¿Cómo debe ser? ¿Obligatoria? Sí, es obligatorio. O sea, pero no sé por qué en algunos ámbitos o algunos sectores generó inquietud. Porque antes de esta ley ya existía la obligación de ser evaluado. Ya había parámetros en la ley general la ley federal burocrática, por llamarla así, a la reglamentaria del apartado B, estaban otros, me parece que debieron haberlos complementado, porque en aquellos los parámetros eran puntualidad, asistencia, capacidad, aptitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todos los contratos de trabajo en el país tienes que ser evaluado. Tienes que ser evaluado. O sea, hay evaluaciones médicas obligatorias. O sea, hay evaluaciones de tu desempeño, pues que sí. Si no te sometes a la evaluación, si dices no voy, pues vas a ser dado de baja. ¿Por qué? Porque desacatas, porque estás desacatando una instrucción derivada de la ley. ¿Cómo sería? Si preséntame tus documentos para acreditar tu carácter docente o tu especialidad, como título, preparación, etcétera, no los muestras, pues entonces no te promuevo. Y si no me los muestras en este término y te contraté como trabajador de la educación de esta categoría y no me los muestras, te voy a dar de baja. Entonces, la evaluación es obligatoria, sí es obligatoria. ¿Cada y cuándo? Por lo menos cada 4 años. ¿Qué perfiles o qué lineamientos? Pues los vamos a esperar a que los publique el Instituto Nacional de Evaluación. Algunos derechos y obligaciones o sanciones, estoy en la 21. Pues bueno, tienes el derecho de participar en los concursos y los procesos de evaluación. Conocer por lo menos con 3 meses de anterioridad los perfiles y parámetros o indicadores de la evaluación. O sea, no va a ser, señores profesores, la siguiente semana vengan todos concentrados aquí porque los vamos a evaluar. No, no es así. 3 meses antes. Me fue preguntado, muy bien, licenciado, supongamos que un trabajador de la educación no va a la evaluación porque dice, a mí me notificaron con 2 meses. ¿Qué pasa? A ver, lo digo de una vez. Las leyes sociales se aplican primero en su literalidad. Las leyes sociales, llámese las campesinas, las laborales y en algunos rubros las penales para los reos y en algunos rubros también para la mujer en procesos judiciales en tratándose de temas de familia. Me la aplicas en la literalidad. Si para aplicarla tienes que interpretarla, la interpretación no puede ser más que a favor del trabajador. No puedes interpretar una norma de derecho laboral en contra del trabajador, si es que la tienes que interpretar. Para aplicarla en su literalidad, pues sí. Entonces,
Si aquí dice que la evaluación es obligatoria, quiere decir que te tienes que someter. ¿Cómo? Bueno, ¿qué acatar? Tienes que acatarla. ¿Cómo? En los términos que dice la ley, si me haces del conocimiento 3 meses. Y si no me lo hiciste el conocimiento en los 3 meses, no voy, me tendrás que volver a notificar para que dentro de 3 meses o me complementes para yo asistir ahí. ¿Ok? Bien. Pues por supuesto tener acceso a programas de capacitación, que es lo que había comentado el maestro. Dijo, nos vamos a adelantar, dijo, vamos a generar toda una serie de programas de capacitación para todos los maestros que lo deseen hacer, para que cuando vengan los programas oficiales de capacitación estemos listos. Esa es la acción preventiva que por antonomasia corresponde hacerlo conjuntamente con la organización sindical y las autoridades educativas. ¿Cómo desarrollamos los programas? Así, cuando ya venga el oficial federal, estamos listos. Muy bien, miren esta última, me pareció interesante que durante el proceso de evaluación se ha considerado el contexto regional y sociocultural, ¿no? ¿Cuál? El nuestro, el propio que priva en las regiones de Coahuila, incorporar parámetros o indicadores propios de nuestra región. Finalmente, me quiero referir a los artículos transitorios. Miren, dice, a ver, nos vamos a la 22, por favor. Los gobiernos estatales deben adecuar o armonizar su legislación estatal a los principios de estas leyes. ¿Qué significa eso? Aquí hay un estatuto jurídico para los trabajadores de la educación. ¿Qué pasa con él? Queda sin vigor. Queda abrogado, queda sin efecto, diciéndolo en forma común. Ese estatuto va a ser inaplicable. Bueno, pero ¿qué sí va a ser aplicable? Muy bien, y aquí veo una grandísima área de trabajo y de oportunidad que me ha permitido también compartirlo a requerimiento del profe Rubén, que sí, bueno, pues el Estado tiene varias opciones que no sé, honestamente, cuáles vaya a tomar. O si simplemente aplica la ley del servicio profesional docente sin crear ningún ordenamiento, que no me parece que pueda ser posible en el caso de los trabajadores de la educación, porque él es el patrón de sus trabajadores, esto lo va a tener que crear. ¿Qué va a crear? ¿Una ley estatal? No lo sé. ¿Otro estatuto? No lo sé tampoco, línea, no sé qué ordenamiento, pero en el ordenamiento que cree el Estado, yo no vi aquí, en estas leyes, ni vi en la reforma constitucional del artículo 3º, yo no vi que haya alguna norma que diga, se prohíbe la participación del sindicato, o no se le dará entrada a quien provenga de la organización sindical. No lo dice, pues claro, si lo diría, además sería inconstitucional, porque está salvaguardada en la Constitución la libertad de pertenecer o no pertenecer a una organización sindical. Pero les dije hace un momento, lo que no está prohibido no limita, entonces lo podemos agotar en capacidad de gestión. Que sí podemos, oye, ¿qué tal si los dos certificamos juntos que este trabajador tiene un resultado favorable en la evaluación? ¿Me explico? No sé, se abre o se ensancha un panorama de participación extraordinario. ¿Qué obliga? Pues obliga a muchas otras cosas que intenté sintetizarlo en mi última diapositiva. Entonces, en 6 meses vamos a conocer el ordenamiento, el cuerpo jurídico de leyes del Estado que se referirá a estos temas. Miren ustedes, en 60 días hábiles que ya están corriendo, el Instituto de Evaluación solicita a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados sus propios parámetros. A ver, dime, ¿cuáles son estados los que en tu consideración debemos de tomar en cuenta para tu estado? Entonces ahí hay que estar muy atentos sobre cuáles son los que va a emitir la Secretaría de Educación. Muy bien. Tiene otros términos como el quinto y el transitorio quinto y el transitorio octavo. De estos quiero destacar lo siguiente. Quiere decir que para los trabajadores en activo, obviamente la ley ya está vigente, estas leyes ya están vigentes, pero cuando conozcamos los lineamientos de evaluación, los parámetros, los estándares, etcétera, etcétera, va a ser después de 6 meses a su publicación. Y nos habla de una aplicación inmediata a que se han hecho saber o hayan sido expedidos estos lineamientos.
Pero el título segundo deja fuera el título segundo deja fuera al capítulo tercero, que significa entonces que los de recién ingreso, esta ley, por lo menos de entrada, da la impresión de que les será aplicable dentro de 2 años. Esa impresión nos da. Con una actividad intermedia que podrá aplicarse la evaluación allá por el mes de julio a los de nuevo ingreso. Y además nos indica que será en julio, o sea, y será aplicable, da el margen de 2 años. Iba a decir otra cosa que se me acaba de escapar ahorita aquí, pero ahorita espero recuperarla. Entonces, a los de recién ingreso les dice, ya me acordé, son en general dentro de 2 años, pero con una evaluación dentro del primer año. Solo aplicables, por ahora, a los egresados de las escuelas normales públicas. Quiere decir entonces que las vacantes que haya serán cubiertas de inicio con egresados de las normales públicas del Estado, y dentro de 2 años, posteriores a 2 años, pues estará abierta para que pueda entrar cualquier profesionista a desempeñar tareas docentes. Después de 2 años. Muy bien. La terminación. Si no se sujetan a la aplicación de esta ley los activos, ¿qué pasa? Se termina su relación de trabajo. Si la evaluación tercera, que me parece honestamente, pues miren ustedes, primero yo dudo que haya 2 evaluaciones dentro en forma continua, pero suponiendo que lo hubiera, o que las hubiera en un lapso de, no sé, muy corto, la tercera evaluación no la acredito y dice que me separa de la tarea docente y me envía a desempeñar otra función dentro del servicio. ¿Dónde va a ser? De entrada, en la literalidad de la ley, si te separan, no te separan de tu relación de trabajo, te separan de la tarea docente. Oye, ¿me van a rebajar salarios? A ver, en general no puedes porque no estás terminando la relación laboral. O sea, las categorías preestablecidas con las prestaciones son derechos adquiridos de los trabajadores y no pueden ser renunciados por él. Entonces, pues quiere decir, pues me vas a tener que pagar igual, pero me vas a mandar una tarea dentro del servicio. ¿Qué significa? Pues si soy docente y pertenezco a un sistema, ¿a dónde me vas a enviar? Pues a un lugar dentro de ese mismo sistema. No puedes sacar y decir, te vas a telégrafos, o te vas a salud. De entrada, porque si así fuera, de entrada sería un desperdicio de tantos años de capacitación y de preparación para que lo desperdicies en otras áreas. Entonces tendría que ser dentro del mismo servicio, ¿sí? Hace rato mencioné el estatuto jurídico de los trabajadores de la educación. ¿Queda sin efecto? Queda sin efecto. Muy bien. Los convenios de prestaciones económicas y sociales que ha celebrado la organización sindical por años con el gobierno, ¿quedan sin efectos? Sí, si se refiere a normas de ingreso o de permanencia en el trabajo. No a lo que se refiere a las prestaciones económicas. Salarios, vacaciones, aguinaldos, son derechos adquiridos. Me decía en alguna de las pláticas que di sobre este tema, entonces no se pueden quitar nunca. Bueno, no hay que ser tan radical, porque tanto en el apartado A como en el apartado B como en el A se pueden quitar cuando disponga el patrón. El Estado aquí se convierte en patrón porque tiene que cumplir tareas constitucionales, pero para poderlas cumplir, pues tiene que convertirse en patrón. Y lo puede hacer cualquier empresario, bájale el sueldo. ¿Tienes defensa? Pues claro que tengo acciones legales. Pero no creo que ese sea el pulso que esté rondando aquí, en Coahuila. Entonces, no, de entrada, de acuerdo con la ley, no las puedes quitar. Si las quitas, las tienes que indemnizar. ¿Me explico? O sea, si las quitas, las tienes que indemnizar. No puede ser como el ejemplo que puse ahorita, de que recibo no sé cuántos días de aguinaldo, ahora vas a recibir 15. Bueno, pues entonces el resto me lo vas a indemnizar. ¿Ok? Muy bien. Hice algunas interrogantes propias que consideré cuando estaba haciendo estas diapositivas, que les quisiera compartir además. Pasamos a la número 27, por favor.
Bien. ¿Quedan sin efecto las leyes burocráticas estatales? Sí, ya les dije. ¿En qué apartado estoy? En el 123A o en el B. Por aquello lo puse porque algún periodista me preguntó, oye, licenciado, ¿se quiere privatizar la educación? Yo no, le dije, en mi revisión de normas no lo encuentro así, al contrario, esta ley se extiende a escuelas privadas en la evaluación. Entonces, estamos en el B, indefectiblemente estamos en el apartado B. O sea, oye, ¿es una reforma laboral? Sí, en una altísima medida se creó una reforma laboral para los trabajadores normas laborales para los trabajadores de la educación. Eso es innegable, y el que nos diga que no, pues está pecando con deshonestidad. O sea, sí, es una reforma, pues, regula ingreso, que es la contratación, permanencia, pero promociones, que son los ascensos, permanencia, que es cuando sí me quedo y cuando no me voy, y ceses o terminaciones, pues eso es laboral, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. ¿Se quedan las prestaciones económicas? Insisto, sí. Sí, o bien, si hay que hacer una reestructura, porque la reestructuración de categorías ciertamente es muy sana, porque permite que se compacten categorías y la distancia salarial entre una y otra se reduzcan. Esa es la misión de compactar categorías. Cuando son muchísimas, la distancia salarial entre esta y esta es altísima. Si se llevara esa tarea, el Estado tiene que negociar con sus trabajadores. Pero por supuesto, ¿cómo? O sea, identificar o detectar en qué categoría está el grueso de los trabajadores, en cuáles están menos, etcétera, etcétera. Pero de entrada no se pueden quitar las prestaciones económicas. ¿Estoy vigente? ¿Aplican las reglas de evaluación? Claro, ya lo comenté. Tengo incapacidad médica, estoy a punto de retiro, ya renuncié, o voy a renunciar, o mi renuncia es con efectos a partir de 30 días, y ya no quiero, o tengo un cargo o comisión de elección popular. Miren, tendremos que agotar estas interrogaciones en corto cuando vayan dándose, viendo casos concretos. De estas puedo contestar con libertad. 2. Si tienes incapacidad médica, hay una suspensión legal de la relación laboral, y entonces, aunque estés señalado para evaluación, pues no vas a poder asistir porque tienes una causa justificada para no poder asistir. Y ahí ya vamos a ver, porque, o sea, aquí está la incapacidad oficial, no puedo asistir. No, oigan, pues soy litigante, de veras, o sea, ando en tribunales en litigios. Me parece que esto no se tuvo el cuidado de, tráete a un litigante que sabe qué pasa cuando vas a aplicar la ley. Me parece. ¿Cuál es la institución oficial que ampara las incapacidades en la sección 38? Muy bien. Oye, el cargo de elección popular, pues lo establece la Constitución, tendrá el que se vaya a un cargo, queda suspendida su relación. Okay. ¿Qué pasa con los comisionados? No lo reconoce la ley. O sea, los comisionados no lo reconoce la ley, y no se va a poder estar promovido a un cargo, comisionado a un cargo, cobrando el sueldo de docente y desempeñando una función. Miren, también es una opinión muy particular. Me parece que fue un poco excesiva, porque ni siquiera el secretario general ni el secretario del CENTE Nacional puede hacerlo. Cuando estas cosas, si abrimos los contratos colectivos de trabajo de Pemex, del IMSS, de Comisión Federal, si abrimos los contratos colectivos de empresas como General Motors, Chrysler, que quieran, tienen los delegados sindicales o los secretarios generales, tienen acceso a esa comisión, lo cual es evidentemente muy natural y explicable, porque provengo de esta base docente y desempeño tareas propias del objeto de todo sindicato. El objeto de todo sindicato es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses laborales de los agremiados. Entonces, pues es natural que si vengo de la base, comisioname mi cargo para desempeñarlo. ¿O a dónde me vas a mandar? ¿O qué cómo? Entonces, aquí sí, tendremos que agotar una serie
esquemas para que bueno, esta figura no puede existir ya. Tendrá que ser motivo de una intensa gestión de trabajo de las organizaciones sindicales para que se encuentren formas de participación o de solución a estos límites que establece la ley. Miren ustedes, desaparece el sindicato y les dije hace poco, lo que la ley no prohíbe lo permite. Y yo no veo en ninguno de estos ordenamientos, ni siquiera en la reforma del tercero, que el sindicato no pueda tener participación en donde la pueda tener. ¿En dónde la puede tener? En todo lo que no se lo prohíban. Y yo no vi normas restrictivas aquí. Entonces tendríamos que hacer una gran gestión para que se incorporen tareas que el sindicato viene desarrollando y puede desarrollar. Pero oye, por ahora, ¿qué pasa? Por ahora, al no existir ni lineamientos, al no existir todavía estándares, al no existir más que fechas de convocatorias o concursos, ¿cómo nos seguimos rigiendo ahorita? Igual. ¿Ok? Finalmente, creo que en mi perspectiva lo puse, vamos a hacer la última, diapositiva. ¿Es la última? No, ahí está. Miren, en mi perspectiva el CENTE tiene una gran oportunidad de construir una nueva imagen, pues claro, porque hay limitantes en la ley, por ejemplo, para la representación sindical, sustentada en una intensa capacidad de gestión frente al Estado en esta etapa, construir otras formas de participación en la sociedad, fortalecer su presencia y sobre todo la confianza y unidad de sus agremiados. ¿Qué exige? Liderazgos responsables, dignos, firmes, eficaces y comprometidos. Y creo que estas leyes, la promulgación de estas leyes, le da, si no el pretexto y no que no lo estuviera haciendo, sino que lo obliga a desempeñarse, a mi juicio, en esos rubros. Muchas gracias por su atención. Agradecemos los puntuales comentarios hechos en cuanto a la interpretación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Vamos a pasar a la siguiente etapa de la conferencia, en la que se refiere a las preguntas y respuestas. La mecánica será la siguiente: pasarán al micrófono, darán lectura de la pregunta y tendríamos la disposición del licenciado, si gusta contestar acá o allá, y lo hacemos de manera progresiva, del 1 al 8, sin interrupciones, hasta que termine la respuesta de cada una de las preguntas que se vayan planteando. Adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos. Licenciado José Moreno Reina, mi pregunta es la siguiente. El 11 de septiembre del 2013 se promulgó la reforma educativa. En su opinión, ¿esa reforma educativa es reforma educativa o reforma laboral? ¿Y por qué? Sí, para aclarar la duda. Mira, lo comenté también en la plática que me invita a la Corte. Me ha gustado platicar sobre las condiciones filosóficas o de contenido filosófico o de orientación constitucional que tiene el Estado frente a la educación, pero no puedo decir, o sea, al menos lo que se insertó en el tercero, que sea reforma educativa, porque mira, deja fuera las universidades, no se aplica a las universidades, no se aplica al CONAFE, no se aplica a la educación para adultos, no se aplica a otras instancias educativas, cuando no encuentro una razón jurídica o teórica, política, jurídica del Estado que diga, estas no, nada más estos. Pues entonces es una regulación laboral para los docentes. Gracias. Muchas gracias. Me pide el profe que les pida el nombre Buenas tardes. Y delegación. Gerardo Vega Ávila, delegación de 182. Los trabajadores de la educación manifiestan inquietud e incertidumbre de ser perjudicados al existir la posibilidad de pasar del artículo 123, inciso B, al artículo, y el inciso A del mismo artículo. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la respuesta a la inquietud? Muy bien, mira, aunque creo que lo abordé, es una inquietud muy persistente en algunas otras regiones del país,
y en una gran medida existe razón a esa inquietud, porque como lo comenté ahorita, algunos estados crearon y desarrollaron organismos descentralizados y ahí adscribieron a los trabajadores que antes eran federales o venían federalizados. Al adscribirlos ahí aparece como patrón no el Estado, aparece como patrón institutos de servicios educativos, por ejemplo, y esos institutos los crearon por decreto como organismos descentralizados de la administración pública estatal. Cuando en el 97 viene una resolución, 96, una jurisprudencia de la Corte por contradicción, dicen, ¿dónde resuelvo estos conflictos? ¿En el A, con el A o con el B? Y la Corte dijo que con el A. Entonces, imagínate, bueno, yo vengo a demandar al instituto o comisión o como se llame de servicios educativos ante la Junta Local. ¿Con cuál ley? ¿Con la ley reglamentaria del apartado A o con la ley reglamentaria del apartado B? En el lapso que esto lo comprendió las autoridades laborales, se generaron pérdidas millonarias en esos litigios, que es lo mismo que le pasó, por ejemplo, al ISSSTE. Ustedes ven toda la estructura que rige al ISSSTE es burocrática, hablan de nombramientos, de ceses, etcétera, etcétera, y cuando tienen una demanda la tramitan ante la Junta Federal. ¿Por qué? Porque es un organismo descentralizado. Muy bien, la solución ahí, aquí no sé si exista ese conflicto, pero los docentes, por la naturaleza de prestación del servicio, están en el B. Entonces, las autoridades tuvieron que comprender que con independencia de ese criterio de la Corte, tendrían que definir que la competencia es de tribunales burocráticos en razón de la naturaleza del servicio, de la naturación de la prestación del servicio y a quién le prestan el servicio. En México la educación pública, de educación básica y de educación media superior, bueno, básica por lo menos, la da solamente, la imparte el Estado o algún particular con autorización del Estado. ¿Me explico? Entonces, estamos en el apartado B. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Mendoza Nieto de la D261. De antemano sé que ya se tocó un poquito sobre este tema, las prestaciones o las categorías que son preestablecidas, que así se le llaman. La pregunta es la siguiente, que si después de mostrar insuficiencia en las 3 evaluaciones y ser reubicado dentro del mismo servicio, ¿no se afectarán la categoría, salario y prestaciones, etcétera? A mi juicio, e insisto, compañero, podría ser discutida mi opinión, podría ser discutida, salvo, por regla general no puede ser disminuido su salario, ni sus prestaciones, salvo que hubiese algún pacto en ese sentido de las autoridades con las organizaciones. ¿Me explico? Pero un pacto en el sentido de que, que legitimara una disminución de prestaciones en función de ese servicio. Mientras no exista eso, no es posible. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Flores Chávez, de la D127. Ya sé que comentó algo al respecto, pero nada más para ampliar un poquito. Pues ya casi las contesté todas. Sí, ya lo sé. Al reubicarme en otras tareas en el área educativa, ¿puedo regresar al servicio docente o la reubicación es definitiva? Después de la tercera evaluación, esa no la había contestado. No. Bien, mira, así como estamos ahorita, así como está ahorita la ley, tengo que ser enfático y modular esta opinión. Así como está ahorita, todo indica que no. ¿Me explico? Ya hubo 3 evaluaciones y ya no. Pero, bueno, todo indica que no. Pero conociendo los lineamientos de evaluación, una vez, las leyes estatales pueden insertarse condiciones que, una vez que desaparezcan las causas que motivaron la no evaluación, se pueda incorporar al servicio. ¿Ok? Muchas gracias. Es una pregunta difícil esa. Buenas tardes, profesor Jesús Lora Bautista, delegación de 228. Mi pregunta es, ¿cuáles serán los programas de retiro que se ofrecerán a los docentes de educación básica y media superior? Los que tenga preestablecidos ahorita el Estado, o sea, los que están aportando a
a la DIPETRE, esa es, y los que están aportando a otros organismos, salvo que, fíjense, atención, la obligación del Estado es otorgar un sistema o garantizar un sistema de seguridad social, pensionarios, servicios médicos, etcétera, que no tiene que ser necesariamente ese. ¿Me explico? Puede ser otro, puede crear otro, sí, pero por ahora los que están aquí, los que están vigentes y ingresaron con esos servicios es ese, los que ofrece actualmente el Estado. ¿Ok? Buenas tardes, profesor Salmerón de 163. Mi pregunta es, ¿cómo deben o habrán de armonizarse los reglamentos de legislaciones locales, como señala la Ley General del Servicio Docente? Mira, ahorita comenté, también es una tarea bastante, es una buena pregunta y la tarea es importante. El Estado está en la disyuntiva. Las leyes burocráticas que rigen a los trabajadores quedan sin aplicación. O aplica sin crear ningún otro ordenamiento, o aplica las leyes así porque se hizo la reforma al 73 constitucional para que fueran leyes nacionales y fueran aplicadas en los estados. Pero esas leyes hablan de que las autoridades educativas locales podrán, o sea, les da participación. Eso indica que los estados van a tener que crear legislaciones estatales concordantes a estas. Vaya, esas leyes que expide el Estado no pueden contradecir a estas, porque esas vienen de un orden constitucional superior, pero lo que no regulen esas, lo pueden regular las del Estado, y ahí hay un gran campo de trabajo. ¿Cómo tienen que ser promulgadas? Puestas en vigencia, las tiene que aprobar el Congreso del Estado también. Por eso, este comentario no lo hice, dije, me parece hasta positiva que en una ley derivada del tercero constitucional diga, los estados van a armonizar sus ordenamientos en 6 meses. Espérate. Pues tenemos legislaturas independientes, hay estados que así está. A ver, yo quiero saber cómo le van a hacer en donde hay legislaturas que son, o que no estén de acuerdo, por no hablar de otro término, que no estén de acuerdo y que no las aprueben. En donde no las aprueben, ¿qué van a aplicar? Pues las leyes así. Y entonces los criterios de aplicación tendrán que ser acuerdos entre la organización sindical y la autoridad educativa para decir, esta se aplica así, o entendemos por esta, si las legislaturas locales no quieren aprobar una ley estatal. Está interesante el tema. Buenas tardes, licenciado. Señor. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasará con el estatuto jurídico que rige las relaciones laborales de los trabajadores de la educación agremiados a la sección 38 y a partir de cuándo? Queda sin efecto ya. Queda sin efecto el estatuto. O sea, dice, ordenan, se abrogan todas las leyes que se opongan a esta. Bien, pero si ese estatuto trae prestaciones económicas favorables, bueno, a los trabajadores, esas perviven. Que no las tienen los convenios, tengo entendido, están en los convenios. Y aquí también hay un tema muy interesante que por lo menos lo puedo dejar en consideración para, pues, nos vamos a seguir viendo porque esto nos va a imponer un ritmo muy tremendo de estar entrenándonos, está complicado que lo agotemos en 2 horas, pero válidamente me podría cuestionar. Bueno, el estatuto no solamente trae cuestiones que se refieren al ingreso, promoción y permanencia, trae otras, las deja sin aplicación. La respuesta en general es pervive. ¿Cuáles deroga? Abroga. Todas las que se refieran a la letra de este precepto. ¿Ok? Gracias. Muy bien, vale. Licenciado José Moreno Reina, Además, para preguntarle sobre la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, ¿se conserva, desaparece, se transforma? ¿Qué sucederá con ella? muy bien, sí. En los transitorios de la Ley del Servicio Profesional Docente se refiere a la Comisión de Escalafón y también incluso a los de carrera magisterial. Entonces, hasta que no se expidan los lineamientos y hasta que no se expidan
estándares, etcétera, etcétera, están aplicables y se sigue el esquema de promoción que establece la ley, es ley o reglamento de escalafón, o el reglamento que rige a carrera magisterial. Siguen igual hasta en tanto no conozcamos los nuevos lineamientos o parámetros de ellos. Muchas gracias. Sí, señor. Pero sí complementar, maestro, que todos los beneficios económicos que se hayan generado a partir de la participación en el escalafón, eso se queda, no pueden ser removidos. Compañeras y compañeros, agradecemos la participación en esta conferencia del licenciado José Moreno Reina. Agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Reconocemos en ustedes el interés y sobre todo su paciencia en la participación en este tipo de eventos.